Acabamos de terminar nuestra misa de la Santísima Trinidad y este saludo para ustedes que también están terminando el cursillo de cristiandad. La celebración de la Santísima Trinidad nos llena el corazón de un Dios que es uno y trino, que es todo amor, toda diversidad y a la vez toda unidad. Un misterio muy profundo que celebramos y que vivimos. Y por eso quería dejarles este saludo al final de la misa de la Santísima Trinidad, porque la experiencia del cursillo de cristiandad que acaban de hacer y que acaban de terminar es una profunda experiencia de Dios, de este Dios que es amor y que en Jesucristo se ha manifestado tan plenamente a cada uno de ustedes. El encuentro profundo con Cristo que han tenido hoy y en estos días las está renovando en el corazón y están experimentando que tienen un Padre y que es maravilloso descubrir a un Dios Padre que nos quiere, que nos sostiene, que nos hace hermanos. Han experimentado la hermandad en este cursillo. Son muy distintos. Todos los que participan del cursillo tienen una diversidad muy grande y sin embargo han experimentado la unidad. Han experimentado que es posible vivir en estos días la unidad en la diversidad. Esta es una experiencia del Dios uno y trino que ustedes pudieron vivir y que el cursillo les ha regalado vivir. Y la fuerza del Espíritu Santo es la que ha llevado adelante toda esta vida del cursillo en todos los que han realizado los rollos, en los que han dirigido, en los que han llevado adelante, toda la dinámica propia, el estilo propio del cursillo de cristiandad, que es el Espíritu Santo que sostiene todo esto, iluminando y animando todo este camino. Les deseo de corazón que este cuarto día que empieza sea para ustedes un cuarto día de llevar adelante este amor de Dios, con serenidad y con tranquilidad. Toda esta fusión, toda esta fuerza que se vive aquí adentro, no pretenda que la hayan vivido ni en su trabajo, ni en su casa, ni en sus vecinos, ni en sus amigos. La vida continuó de manera normal en el lugar donde ustedes están. Ahora van con toda esta fuerza, tranquilos, despacio, con ánimo, con alegría, con sonrisa en la boca, pero sabiendo que poco a poco y con testimonio se va transformando la realidad. Que realmente así puedan vivir fundamentalmente en el corazón esta experiencia de Dios, esta experiencia de su amor, esta experiencia de esa alegría profunda que Él les ha dejado a ustedes y que así la puedan llevar allí donde estén. Cada parroquia los espera, cada capilla los espera, cada comunidad cristiana está esperándolos, las está esperando, para que ustedes puedan brindar lo mejor. Recuerden que esta profunda experiencia del cursillo continúa en una experiencia de comunidad, no solamente dentro del movimiento, lo cual es muy rico y muy necesario, sino también abierto y abiertas a todo lo que pueda ser la experiencia parroquial, comunitaria, de capillas. Se necesita salir. Una iglesia en salida nos pide el Papa Francisco, y yo también se las pido como obispo de esta diócesis del fin del mundo. Y ustedes que están en el fin del mundo, en Ushuaia, especialmente, tengan esta capacidad de una iglesia en salida, con sonrisa, con alegría, con esperanza, para que todo el mundo viva este profundo amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les dejo una profunda bendición para ustedes, una alegría muy grande de comunicarme a través de este medio. Y desde aquí, desde Río Gallegos, al lado de nuestra Madre querida, la Virgen de Luján, el abrazo grande a cada uno de ustedes, un beso profundo para ustedes, una alegría muy grande, que el Señor las bendiga, que el Señor las anime y les lleve en el corazón esta presencia del Señor Jesús resucitado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De colores.